Vamos a hablar de la marcha que ha anunciado la Generación Z para el próximo 28 de enero. Estamos en contacto a esta hora con Jorge Calmet, representante de la Generación Z, a quien agradecemos este contacto. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Solo quiero hacer la acotación que yo ya no estoy, digamos, parte de la organización o de los colectivos, Ujú. porque soy candidato al Congreso. Y hace ya varios meses renuncié a toda la vocería y todo eso. Pero de todas maneras estás tú contribuyendo y estás no coordinando directamente, ¿no? Pero estás quizás apoyando para el objetivo que se da en esta marcha, que sale nuevamente esta generación, en esta vez en contra del gobierno de José Gerí, pero por los actos que hemos visto últimamente denunciados por los medios de comunicación. Sí, sí, bueno, estoy más que nada ahorita apoyando con la comunicación y la difusión, un poco de la marcha. Pero sí, el día 28 se está saliendo, efectivamente está viniendo, de hecho, familias de las víctimas del gobierno de Boluarte y otras a Lima, ¿no? Para hacer una marcha de sacrificio y llegar. Y bueno, se está exigiendo la salida de Jirí, evidentemente también en un contexto donde hay claros casos de corrupción en los que él estaría involucrado por todas estas negociaciones que ha tenido con empresarios chinos, ¿no? Al parecer, de acuerdo a los videos y de acuerdo a la información periodística. Y que bueno, de hecho la salida de Geri era algo que se estaba pidiendo desde hace meses, ¿no? Porque en ningún momento se le consideró una persona que fuera capaz de dirigir el país. Creo que las cosas de Geri también hace mucho tiempo se advertían, ¿no? Yo más de una vez lo he hecho en redes sociales sobre sus casos de enriquecimiento ilícito, una empresaria denunciando que le habría pagado coimas a su entorno y que habrían llegado a él. Creo que también se señaló en su momento que $200.000 se le habría pagado para que se apruebe la ley de presupuesto. Entonces, habían varios casos bastante claros de corrupción. Y bueno, ¿no? También Geri era una de las personas que blindó a Dina Boluarte en su momento. Ujú. Ahora, entonces, esta marcha no solamente es en contra de Gerí, del presidente José Gerí, del presidente encargado, sino también están ahí nuevamente ustedes pidiendo justamente se llegue ya a una sanción, pues, ¿no? Lo que están pidiendo ustedes para estas muertes que se dieron por las manifestaciones en el gobierno de Dina Boluarte. Sí, así es. Y incluso en el gobierno de Geri, ¿no? Hay que recordar que Truco fue eliminado, ¿no? Asesinado por el gobierno de Geri y que, bueno, hasta el momento no hay justicia para ninguna víctima en general, pero incluso en el caso de Truco, la fiscalía, que, bueno, también es controlada por Tomás Alino Gálvez, que es un aliado de esta mafia que gobierna. eh, Desde la fiscalía se ha hecho todo lo posible para hacer que el caso no avance y que incluso ahora ya no está investigada por una fiscalía de derechos humanos, sino que ahora ha pasado a una fiscalía común, ¿no? Con el fin de evitar que las investigaciones lleguen hacia la cadena de mando, ¿no? Que estarían claramente vinculadas a Ernesto Álvarez como primer ministro, este, a Arriola como comandante de la policía y a Geri como gobernante en este momento, ¿no? Entonces ustedes están también no están de acuerdo con el accionar de las diferentes instituciones, ¿no? Estamos hablando del Ministerio Público, quizás también del Poder Judicial. ¿Y qué opinas del Congreso de la República? Justamente que tú vas como candidato. Sí, bueno, en general el Estado, ¿no? El gobierno y las diferentes instituciones que han sido tomadas o controladas de alguna manera por el Congreso, todas han tenido un desempeño bastante deplorable, abusivo y criminal, ¿no? El Congreso es un desagüe, el Congreso es, no sé, realmente no hay una palabra buena con la que uno pueda calificar lo que es el Congreso. Es una reverenda porquería, donde solamente van las ratas ahí a negociar y sacan coimas y ven la manera de destrozar nuestra vida como ciudadanos y empeorar nuestra situación y no se hace nada por el país, sino que solamente ellos trabajan en función de sus propios intereses, ¿no? Los partidos que están en el Congreso son los que trabajan en Claro, función de sus propios intereses. estamos hablando en sí de los congresistas, ¿no? No en sí de la institución. Yo creo que la institución también está podrida. Creo que es necesario hacer una reforma del Congreso en general para su funcionamiento, que bueno, parte por eliminar la bicameralidad, ¿no? Pero creo que hay que hacer una serie de reformas en el Congreso en cómo, por ejemplo, se elijan los magistrados del Tribunal Constitucional. Creo que eso es algo que tiene que desaparecer de la capacidad del Congreso.
entre otras cosas, eliminar la comisión de ética, porque creo que es la comisión de ética dentro del No, Congreso no puede no estás de investigar a acuerdo mismos con la congresistas. bicameralidad. No estamos de acuerdo con la bicameralidad para nada, Pero ¿no? De tú hecho, nosotros queremos para un qué referéndum postulas tú? ¿Para qué? ¿Para diputado? para diputado, Ujú. así es. Pero vas a ser parte de esa bicameralidad. Sí, porque hay que derogarla, ¿no? La única manera de hacerlo es entrando. Para Ujú. eso hay que impulsar una reforma que busque aprobar el cambio, o bueno, eliminar la bicameralidad, pasarla por referéndum después y que ese referéndum lo ratifique, ¿no? Pero si es que no entramos a hacer los cambios hacia adentro, es imposible, ¿no? Los cambios no se van a hacer solos, alguien tiene que hacerlos. Ujú. Así es. Bien, ¿y qué opinas tú justamente de esta situación que se ha dado respecto a José Gerí, de que dicen algunos, bueno, unos están pidiendo la vacancia, pero hay otros partidos que dicen no, que ya no sería conveniente porque estamos ya a pocos meses para la realización de las elecciones generales 2026. ¿Tú crees que sacando al presidente actual José Gerí podía peligrar las elecciones? No, las elecciones ya están convocadas, están avanzando dentro de todo. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE aún no han sido capturadas por el Congreso. Ciertamente hay algunos magistrados dentro del jurado que sí, pero no son la mayoría, felizmente. Entonces, de momento, no creo que peligre. Yo creo que solamente es una excusa que usa Geri para defenderse pues, de todo esto. Ahora dice que son los presos los que están organizando todo desde dentro de las cárceles para desestabilizar su gobierno, ¿no? Al final son excusas para no admitir, pues, lo que ha hecho, no asumir su responsabilidad, no renunciar y mantenerse como sea en el gobierno, porque al final es un títere, pues, el Congreso, y el Congreso tampoco lo quiere sacar por eso, lo necesitan, y no tienen realmente mucho más a quién poner, ¿no? Por ahí dicen que a Mari Carmen Alba, pero Mari Carmen Alba, dentro de todo, es una figura más tóxica que Gerí, tampoco les conviene tanto. Entonces, la verdad es que están ellos en un punto muy crítico, no saben qué hacer, Otros ¿no? dicen Singiri Bazán también, ¿no? Singiri Bazán. Sí, pero ella no tiene los votos y no tiene la edad, ¿no? Tiene que tener 35 como mínimo para poder ser presidente y no los tiene. Del Aún Congreso, así estamos está hablando en la reelección. Del Congreso y Ruth Luque pasaría a la presidencia de la República. Ah, ok, entiendo. Igual difícil, ¿no? Porque es reelección. O sea, ellos están postulando a la reelección. Entonces, en teoría, no deberían poder. ¿No? Porque ya están tratando de ocupar un cargo, tendrían que haber renunciado 6 meses antes. Entonces sé que hay un vacío legal, ¿no? Hay un vacío legal por el que de repente un congresista que va a la reelección podría, pero teóricamente no debería, ¿no? Claro. Teóricamente no debería Ahora hacerlo. lo bueno es que esta generación Z, pues no, que los jóvenes se interesen en la política, que cambien, estén interesados en participar en las instituciones para cambiar toda esta situación que vive nuestro país de muchos años atrás, ¿no? Crisis tras crisis política que no vamos evolucionando y gracias a Dios que a pesar de todo nuestra economía pues se mantiene, ¿no? Entonces es una situación que muchos peruanos piden ya un cambio. Háblanos de tu postulación porque, bueno, aquí en la pauta no me habían puesto tú como candidato, por favor cuéntame. Sí, solamente mencionar brevemente, ¿no? Lo de la economía que decías, es verdad que es estable en buena parte porque el Banco Central de Reserva es independiente, pero hay que tener en cuenta que Julio Velarde se jubila este año y que el próximo Congreso es quien va a ratificar al nuevo presidente del Banco Central. Entonces, es fundamental que no sean los mismos partidos quienes escojan, Su porque nombre, claramente van a ponle. poner a alguien igual de incompetente o corrupto, ¿no? Entonces, es muy peligroso eso. Ahora, yo estoy postulando por el partido Primero la Gente, con el número 7 por Lima, candidato a diputado. Y bueno, estoy entrando para básicamente hacer todas las reformas que necesitamos en una serie de ámbitos, primero en seguridad, la reforma de la policía, la modernización del sistema de salud, de justicia, las reformas educativas, e impulsar las grandes obras que necesitamos, incluyendo la reforma de transporte y las de agua. Pero también es necesario, por decirlo de alguna manera, ajusticiar, ¿no? A quienes nos han traído a esta situación. Creo que es necesario inhabilitar, primero que nada, a todos estos miserables congresistas, excongresistas y exministros que nos han llevado a esto para que nunca más vuelvan a participar en ningún espacio de gobierno. Y es también necesario destituir a aquellos que se han vuelto aliados de este gobierno, ¿no? Estoy hablando del Defensor del Pueblo, toda la Junta Nacional de Justicia, bueno, los jefes de la SUNEDU, varios fiscales supremos como Tomás Aladino Ujú. Gálvez, ¿no? Entre otros, que son aliados de este pacto, el Contralor también, que son aliados de este pacto y que han terminado llevándonos a esta
situación en la que nos vemos, digamos, atrapados entre la espada y la pared, en la que ni siquiera podemos reclamar ni protestar, porque si lo hacemos, nos agarran a balazos. Entonces, yo creo que tenemos que devolverle poder a la gente, hay que hacer una serie de reformas para eso, hay que eliminar privilegios de los congresistas, creo que es necesario, por ejemplo, despedir al menos a 2.500 trabajadores del Congreso, que simplemente son trabajadores fantasmas, con eso se tiene que acabar, pero también con todos los privilegios, ¿no? Como el club de playa, los bonos, el seguro privado, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Hay que quitar las rejas del Congreso para que la gente pueda entrar y protestar en la cara de los congresistas. Si yo soy presidente del Congreso, quiero abrir el Congreso para que la gente pueda entrar a las graderías, también a ver los debates. Ujú. Y si los congresistas hacen las cosas tan bien, no deberían tener miedo que la gente entre, ¿no? Claro. Entre otras cosas, Y ¿no? que Hay no, que devolverle poder a la y ciudadanía. devolver, y que tampoco, siempre cuando uno es candidato, ofrece muchas cosas, pero lamentablemente cuando ya llega al cargo, pues se olvida de las promesas, ¿no? Y También. eso ha pasado muchas veces, ¿no? Y ese es también ese es un poco el desencanto de los votantes, ¿no? Pero qué bueno que jóvenes como tú decidan participar firmemente en política y más bien el compromiso para entablar nuevamente una comunicación para ya hablar netamente de tus propuestas, Jorge. Sí, claro, no, muchas gracias y nada, te agradezco bastante el espacio y bueno, a la gente que vaya a apoyar esta marcha del 28, ya saben, vayan con su vinagre, ¿no? Que son asmáticos con su inhalador como yo. Y nada, Claro. hay que hacer todo lo posible para cambiar este país y estas elecciones son la oportunidad para hacerlo. Reitera, por favor, Así que, vamos. tu postulación. Vas por Sí, yo soy candidato a diputado con el número 7 por Lima con el partido Primero la Gente. primero la gente. Bien, Jorge, mucha suerte y vamos a estar en otra oportunidad comentando ya en nuestra sección Elecciones 2026. Un abrazo. Dale, muchas gracias, un gusto, que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias.